Entonces, de lo que nosotros sabemos, a Leonidas Diza no se le exhibió ninguna orden judicial, no había orden de autoridad competente para su detención. La otra posibilidad que puede existir para que una persona sea privada de la libertad es que se encuentre cometiendo un delito flagrante. Y de las declaraciones que hemos escuchado, por lo menos hasta el momento, de varios funcionarios del gobierno, la razón por la cual el gobierno habría ordenado la detención de Leonidas Diza y no una autoridad judicial competente, es una serie de hechos que han ocurrido en varias ciudades del país, aparentemente la quema de un patrullero, el intento de toma de un pozo petrolero. Es lo que hemos escuchado, ¿no es cierto? La información no es clara, pero nosotros, la ciudadanía tiene que entender la diferencia entre lo que significa un derecho penal del acto y un derecho penal de autor. Cuando nosotros hablamos de derecho penal del acto, que es el derecho penal que nosotros tenemos, nosotros castigamos a las personas, según el Código Orgánico Integral Penal, por los hechos que cometen. Es decir, solamente nosotros podemos analizar el hecho delictivo, el hecho que amerita una sanción penal, y quienes estén involucrados en ese hecho, entonces son los que pueden ser procesados, ¿no? Un derecho de autor, en cambio, lo que se busca es la culpabilidad, es buscar los responsables sin mirar los hechos. Entonces, cuando tenemos una manifestación nacional a la que se han plegado estudiantes, transportistas, gremios productores de banano, gremios productores de arroz, ciudadanía en general, y empieza a ocurrir cualquier tipo de daño a la propiedad, no le podemos automáticamente responsabilizar al presidente de la CONAIE o al presidente o a la presidenta de cualquiera de estas organizaciones. Cuando hacemos eso, estamos criminalizando la protesta social, estamos criminalizando la defensa de derechos humanos, y eso tiene una consecuencia internacional sobre todo. Está generando en este momento Guillermo Lazo un escenario en el día 2 de las movilizaciones en el que ya se ve arbitrariedades graves por parte del Estado, y podemos esperar que estas continúen. Buenos días, estimado David. Quiero agregar un tema y un punto para el análisis que tiene que ver con durante esta detención a Leonidas Diz en la provincia de Cotopaxi, se veía también la presencia de efectivos militares de las Fuerzas Armadas. Hoy, en los exteriores de Fiscalía, en el centro norte de Quito, se ve un camión del ejército, se ve el ejército. No estamos en estado de excepción, al menos no conocemos que hay un decreto de estado de excepción. ¿Qué pasa también con este uso de la fuerza? ¿Es posible que esté presente las Fuerzas Armadas en este tipo de operativos? De ninguna manera. Las Fuerzas Armadas tienen una misión específica de acuerdo con la Constitución, que es la protección externa del Estado. El presidente Lazo, con una excusa muy mal fundamentada jurídicamente, y que lamentablemente la Corte Constitucional le dejó pasar, declaró un estado de excepción en ciertas provincias por temas delictivos. Entonces, ahí movilizó a las Fuerzas Armadas, y esa es su excusa, pero no tienen ninguna excusa para movilizar fuera de esas áreas a Fuerzas Armadas. Eso es un uso abusivo. Ustedes recordarán que hace una semana la, la, la alcaldesa de Guayaquil vino a una reunión a Quito trayendo no sé cuántas camionetas, y le empezaron una glosa en Contraloría por utilizar mal los recursos del municipio. Yo espero que la Contraloría General del Estado también le empiece una glosa y una investigación al presidente de la República por utilizar las fuerzas militares como lo está haciendo. Eso no está autorizado por la ley, y está prohibido expresamente por la Constitución. No existe un estado de excepción en este momento, no debería existir, porque el propio gobierno ha minimizado las protestas y ha dicho que son grupos aislados, que son poca gente, que no se ha llegado, que no ha tenido la movilización, la convocatoria que se esperaba. Entonces, si él mismo minimiza las protestas, no tiene excusa ahora para presentar un estado de excepción. Y ahí yo le recuerdo también a quienes nos escuchan que existen dos instancias que pueden vigilar esos estados de excepción: la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.
y son corresponsables tanto la Corte Constitucional como la Asamblea Nacional cada vez que un presidente de la República abusa de esa institución. Entonces, si es que nos sorprenden estos días con un estado de excepción, Corte Constitucional y Asamblea Nacional tienen que estar alertas para proteger a la ciudadanía que en este momento está siendo reprimida de forma salvaje por el gobierno nacional. Ahora, David, también en el marco de todas estas acciones, la semana pasada tuvimos la aprobación por parte de la Asamblea de esta ley de uso progresivo de la fuerza. Y ahí corrígeme, por favor, si me equivoco, pero se decretaba o se aprobaba en uno de sus artículos un llamado estado de emergencia que vendría de alguna manera a suplir los estados de excepción que recurrentemente el Estado ecuatoriano, los gobiernos han usado. La misma CIDH ya se ha pronunciado varias veces en contra del mal uso de esta figura y por lo tanto el gobierno de Lazo crea este estado de emergencia. Pero ¿cuál es como el ambiente o la situación que crearía este tipo de estados? Lo que se ha buscado hacer no solamente en esta ley, ya se ha hecho en el pasado de tratar de inventarse una institución que sea diferente al estado de excepción para poder movilizar a Fuerzas Armadas. Eso es inconstitucional. No cabe, no se puede hacer. La Constitución limita específicamente cuáles son las funciones de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, y la única forma de cambiar eso es reformando la Constitución. No se puede cambiar por ley. Entonces, estos intentos que está llevando adelante el gobierno para saltarse, para dar la vuelta a esa disposición constitucional, son contrarios a la Constitución y eventualmente así lo tendrá que declarar la Corte Constitucional. Regresando al tema de la aprehensión de Leonidas Diza, estimado David, ¿cuáles son los posibles escenarios que se puedan dar? Ahora, no se conocía, y eso es grave, el paradero de un defensor, de un líder indígena, de un líder social, porque en su detención justamente no se indicaba cuáles eran como los cargos, no había como lo que tú nombrabas y que es de conocimiento público, un funcionario competente sobre eso. Ahora, se está especulando que ha sido llevado a flagrancia. ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Se podría presentar acaso un habeas corpus? ¿Qué pasará justamente en las próximas horas? Porque la ciudadanía y las comunidades principalmente están al pendiente de lo que pase con un dirigente parte de una estructura nacional organizativa, y esto viene a incrementar también la inconformidad de las comunidades. ¿Qué podría pasar en las próximas horas? Bueno, los escenarios legales depende, ¿no? Si nosotros asumimos que estamos en un estado de derecho, Leonidas Diza debería salir libre en las próximas horas, porque no hay forma, por lo menos desde lo que el Estado, de la información de los funcionarios que se han dado, no hay una causa para que Leonidas Diza sea en este momento privado de la libertad. Entiendo yo que la única excusa que tendrían en este momento para tenerlo retenido es que está detenido por flagrancia, lo cual es realmente un absurdo. Pero suponiendo que sea así, una vez que el juez conozca de la detención de Leonidas Diza, debería declarar la ilegalidad de la detención y debería liberarlo. Ese es el escenario legal. Ahora, ¿estamos realmente en un Estado de Derecho o no? Y esa es la pregunta clave en este momento para los ciudadanos y ciudadanas, tomando en cuenta que muchos de nosotros y nosotras estamos en las calles protestando en contra de las políticas de gobierno. Entonces, si es que no estamos en un Estado de Derecho, lo que puede pasar es que le podrían dictar a Leonidas Diza prisión preventiva, una cosa que no tiene ni patas ni cabeza, pero podría pasar. Y ese es un escenario, francamente, que a mí me da mucho temor, porque no creo que la ciudadanía vaya a aceptar semejante injusticia tranquilamente. Si es que lo que pretendía el gobierno con esto era de alguna manera desmovilizar o disminuir la tensión dentro del país, pues está haciendo totalmente lo contrario, y eso es una cosa que le va a pasar factura políticamente, y lamentablemente eso es algo que le va a pasar factura a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque la gente no se va a aguantar una injusticia de este calibre. La gente empezó a protestar, era el día 1 de las protestas, y ya empezamos con la persecución a los dirigentes y la criminalización de la protesta.
esto solamente va a escalar y ese es el escenario probable y esta es una acción totalmente irresponsable y que lamentablemente, que nos habla muy mal de la vocación democrática del presidente Guillermo Lasso, pero además que puede pasar factura al país y eso es una cosa muy grave. Ahora, David, también parte de las declaraciones de los ministros de Estado, del propio presidente, ha sido calificar primero de minúsculas las acciones, pero también además de violentas. ¿Cómo, digamos, también un poco ver cómo hacer un balance de lo que ha significado esta primera jornada de movilizaciones y también del accionar policial? Bueno, de las imágenes que hemos visto, que han circulado por redes sociales, vemos que ya hay algunos abusos por parte de la fuerza pública. Vimos el ataque totalmente gratuito, digamos así, por decirlo de alguna manera, de un policía a una persona adulta mayor en el centro de Quito. Hemos visto, hemos visto que están golpeando al que es y al que no es, digamos, al que se manifiesta o al que simplemente pasa por los lugares en donde está la Policía Nacional. Vemos una serie de abusos, ¿no?, que se están dando. Y es una cosa que habíamos advertido con este tema de la ley del uso progresivo de la fuerza, que más grave que la ley misma, que obviamente tiene puntos de mucha preocupación, lo más grave es el mensaje que le está dando el presidente de la República a las fuerzas del orden. El mensaje de impunidad, el mensaje de que pueden usar de forma indiscriminada la violencia, no les va a pasar nada, no van a tener prisión preventiva, el Estado les va a pagar. Además, les va a pagar, no va a usar los abogados necesariamente de la Defensoría Pública, sino que les va a contratar defensa privada. Todo eso, ¿no? Para decirle a la policía, utilice la fuerza cuando quiera, ¿no? Y no va a tener controles. Eso es ese es el mensaje. Más allá de lo que diga la ley, que la ley tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas también. Entonces, y ya estamos viendo ese efecto, sin que la ley se haya aprobado. Ya vemos que la policía está actuando de forma arbitraria y ya vemos a los militares caminando a la ciudad de Quito cuando eso no se puede hacer fuera de un estado de excepción, y aún en un estado de excepción tiene que ser. ¿Pero qué se pone? Sí, perdón, David, tenemos ahí, perdón, una interrupción de un audio. Entonces, nada más para cerrar, David, hay varias comunidades en este momento en acciones de movilización y de protesta. Se anunció una movilización indefinida. ¿Qué podrían hacer justamente las comunidades, la ciudadanía en estas acciones legítimas de su derecho a la resistencia versus a esta presencia, incluso a veces hasta desmesurada, de la policía ecuatoriana? Y lo digo concretamente. Estuve ayer presente en la cobertura de la movilización autoconvocada por mujeres. Nos llegaban más de unas 100 personas, 100 mujeres, y llegó un operativo de más de 300 policías con motocicletas, la rodearon. También hay este uso de una violencia simbólica de la presencia. Se sintieron intimidadas las mujeres y tuvieron que caminar varias cuadras por la ciudad hasta encontrar un lugar seguro. Entonces, claro, la policía no está cumpliendo este objetivo de generar seguridad, más bien es un espacio intimidante que podrían justo los y las protestantes esperar en estos días. Bueno, la principal defensa ante estas arbitrariedades es la organización. Yo creo que es muy importante que salgamos en grupos, que conozcamos a las personas que están marchando a nuestro lado, de tal manera que podamos identificar cuando alguna de ellas desaparece o es arrestada. Recuerden siempre gritar sus nombres si es que son arrestados o arrestadas. Eso es muy importante para que alguien escuche y se puedan iniciar acciones legales. Creo que el habeas corpus es una medida muy, muy importante para la protección de los derechos de las personas. Aún por ahí hay jueces y juezas independientes que están dispuestos a hacer cumplir la Constitución. Entonces no perdamos completamente la fe tampoco en la administración de justicia. Intentemos estos recursos de habeas corpus. Hay algunos formatos que están circulando que circulan en la web. Esperamos que
la CONAIE y que otras organizaciones de derechos humanos también se articulen para colocar formatos, por ejemplo, de habeas corpus, de tal manera que la gente pueda presentarlos inmediatamente una vez que es detenida. No se necesita firma de abogado. Yo creo que eso va a ser muy importante. Estar juntos va a ser muy importante, como les digo. Tratar de evitar la provocación de la Policía Nacional, que hemos visto que también está ocurriendo, y en la medida de lo posible tratar de mantener pacífica la protesta social. La protesta es un derecho que las personas están ejerciendo en este momento en las calles del país, y esto no lo puede arrebatar ningún gobierno, ¿no? Eso está en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, y es parte de nuestra dignidad humana, y eso lo tenemos que mantener. David, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que puntualizaciones bastante necesarias a esta hora. Muchas gracias. Gracias también.